espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, qué enorme placer saludarles y reencontrarnos. Vamos a iniciar la semana productiva y pues precisamente lo queremos hacer analizando los temas de coyuntura. Hasta hoy ha dado Corporación Reto del Milenio para que el gobierno pueda pagar la contrapartida de 50 millones de dólares que hacen falta para poder desarrollar los proyectos finales del Fomilenio Compacto 2. Y está la incertidumbre de si se va a poder desentrampar este asunto. Hay que platicarlo desde el punto de vista, por supuesto, del fracaso que pudiera significar y la mala imagen en la que el país podría caer por este impago en las próximas horas. Por otro lado, se cumplieron ya, creo, 7 meses, si la memoria no me falla, de incumplimiento del pago del FODES. Las implicaciones que esto ha tenido para municipios pequeños a lo largo y ancho del país. Son 262 municipios, si mal no hago el recordatorio, 262 municipios. Y bueno, otros temas de coyuntura de nuestra política revuelta criolla que tenemos, ¿verdad? Rumbo a las elecciones de alcaldes y diputados 2021, febrero 28 de 2021. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, gracias, muy amables. 6:39 en lunes 7 de diciembre del año 2021, último mes de este año. Pues les doy la más cordial de las bienvenidas, gracias por dejarnos entrar hasta la comodidad de su hogar tan temprano por la mañana. Aquí está con nosotros y me da mucho gusto, ¿verdad?, que tal como lo dijimos, íbamos a reprogramar, resultado de la confusión que existió, pero tenemos bastantes cosas que platicar con el doctor Fidel Fuentes. Es el alcalde de la ciudad de San Marcos y el enlace, ¿verdad?, de los alcaldes. Coordinador de los alcaldes del eso es la palabra, coordinador de los alcaldes del FMLN ante la, digámoslo de esta manera, la comisión política, ¿verdad?, del FMLN. Correcto. Bienvenido, doctor, un gusto saludarlo. Gracias, Josué, buenos días a toda la teleaudiencia de Foro TVM, las cosas como son. Tal como dijiste, Josué, hubo una confusión y el día jueves pues no pude estar presente, pero aquí estamos para poder reivindicarnos de esa pequeña falla que tuvimos, Josué. Sí, no, pues claro, como siempre hemos sabido, ¿verdad?, a veces pues tanta ocupación nos, sí. nos complica la cosa, pero claro. Lo importante es que aquí está, claro, doctor, y eso es, creo yo, lo más importante de reconocer. Bueno, claro. Quiero decirles que antes de comenzar de lleno con la plática que vamos a tener con el doctor Fidel Fuentes, está abierta la economía. En este momento también no hay una ley que regule algunas cosas de la pandemia y pues hay ciertos cuestionamientos
al Ministerio de Salud, al Gobierno Central por la no actualización por algunos días de las cifras en cuanto al comportamiento que está teniendo la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pues surgen las dudas, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando. En las últimas horas, el Colegio Médico ha señalado de un aumento de casos COVID desde hace 3 semanas. El Colegio Médico lleva un observatorio de el comportamiento de la enfermedad. Es un esfuerzo que están haciendo como organismo para poder un poco también que les ayude a tomar decisiones, y en determinado momento, pues si esos insumos son de interés del gobierno central, pues también ellos poder facilitarlos. Algo que por supuesto no ha ocurrido hasta el momento, porque no ha podido trabajar el Colegio Médico con las autoridades de gobierno. Hubo algunos intentos de poder tener un trabajo coordinado y no se pudo lograr, pero ciertamente es importante que entendamos que la pandemia no se ha acabado, la pandemia no ha terminado. Y en ese sentido, si relajamos las medidas de protección, pues sin duda alguna esto va a repercutir en el número de casos. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Yo vuelvo, insisto, ¿verdad? Somos bien apapachadores, nosotros nos gusta abrazar a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. En reuniones familiares, pues, nos andamos abrazando, expresando el cariño, el respeto por nuestros semejantes, pero eso es principalmente lo que permite el contagio de la enfermedad. No tenemos que relajar las medidas, tenemos que seguir usando alcohol gel, tenemos que seguir desinfectando la suela de nuestros zapatos, tenemos que seguir aplicando hasta donde sea posible alcohol y otros elementos químicos que no sean tóxicos, que nos permitan poder desinfectarnos para evitar, por supuesto, contagiarnos, y también la mascarilla. Y ese es el pedido que podemos hacer como medio de comunicación, como programa, para que entendamos que esta situación se puede desbordar y solo lo vamos a poder evitar si somos todos responsables. Imagino, doctor Fuentes, que ustedes en San Marcos también están haciendo lo suyo propio con el monitoreo de cómo está comportándose en el municipio la enfermedad. Tú sabes de que hemos tenido una carencia de información objetiva durante toda la situación de la pandemia, que aún se mantiene. Efectivamente, lo único que podemos, me imagino, no solo San Marcos, sino los diferentes gobiernos municipales, es tener la voz extraoficial del personal que está en primera línea, quienes atienden los hospitales, quienes atienden las unidades de salud, que es donde efectivamente ya se está informando de que hay un incremento de casos. Esa es la realidad objetiva que nosotros sabemos. Sí. El Salvador, San Marcos no es la excepción, somos parte de este país. Sí. Ha gravitado en una falta de ley. Todos sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo se enfrentaron en poder emitir una normativa que tuviera toda la sustentación de ley para que pudiéramos, todos guardar las medidas de seguridad. Prácticamente cada municipio, cada institución y cada quien en particular pues está tomando las medidas que son generales, que son universales, que por supuesto son muy efectivas siempre y cuando se cumplan, pero que en el caso de todas aquellas
actividades en las que hay conglomeraciones, no hay manera de cómo evitarlas, no hay una ley que efectivamente prohíba eventos o que los restrinja de una manera efectiva. Esa puede ser una de las razones por las cuales pues ha habido un incremento en los casos. Todos sabemos que después del resguardo todos nos expusimos. Todavía hay mucha gente que mantiene el aislamiento, el autoaislamiento para evitar contagiarse, sobre todo las personas de riesgo, pero que en su momento sus familiares están saliendo y están ingresando a las viviendas, y ahí pues se pueden romper todas esas medidas de seguridad que se han guardado, y es esa la situación que está llevando a que personas, sobre todo de riesgo, se estén presentando a los hospitales graves, y que al final son los que sufren las consecuencias y pueden fallecer incluso. Yo creo de que El Salvador tuvo esa gran debilidad. La clase política no se pudo poner de acuerdo, aún ni con la intervención de la Corte Suprema de Justicia, que demandó que hubiera un consenso entre el Legislativo y el Ejecutivo para una ley que nos resguardara a todos y que orientara al país las medidas concretas, y que hubieran pues las herramientas coercitivas para poder cumplir. Pues no se ha podido hacer, lo cual no debe de llevarnos a la irresponsabilidad, y por supuesto nos debe de autoimponernos a todos, desde las instituciones, la familia, las instancias de gobierno que puedan, la empresa privada, pues tomar todas las medidas que sean necesarias. Diciembre está generando mucha incertidumbre, sobre todo porque sabemos de que una de las épocas de mayor auge social es prácticamente diciembre, ¿verdad? Sí. Tanto que vienen familiares del extranjero, como también se sale del país, y sobre todo pues la celebración de todas las fiestas de Navidad y de fin de año nos llevan a tener todas esas actividades de mucha aglomeración, de mucho contacto social, y eso pues está abriendo las alertas que desde ya, como lo mencionaste al principio, pues ha incrementado los casos y está poniendo un panorama bastante complicado en el futuro inmediato si no se guardan las medidas. Así que yo creo que debemos de ser responsables, debemos de mantener las medidas de higiene, de distanciamiento, y evitar al máximo la organización de actividades que generen esa aglomeración social que sabemos que es letal, por decir así, sí, para toda la sociedad, en términos de la transmisión, en términos del peligro que eso significa. Así que hay que tomar todas las medidas que sean necesarias, Josué. Sí, definitivamente. Bueno, la fuente oficial de la información son las autoridades, ¿verdad? Claro. Y yo estaba analizando un poco las declaraciones del Colegio Médico y no es que pongan en duda, ¿verdad?, lo que están reflejando las cifras, pero advierten que no es, por decirlo de esta manera, no es claro, ¿verdad?, que algunos días no se actualicen las cifras. Claro. Entonces, claro, es precisamente lo que se está señalando. Yo pienso que el llamado que usted hace a que no relajemos las medidas es importante. ¿Cuánta gente ha muerto? Que hay que decirlo, las cifras reportan que hay 1.159 fallecidos. Esa cifra podemos duplicarla y triplicarla, porque claro, las mismas autoridades de salud, doctor, han reconocido que claro, hay un subregistro
su registro de personas que murieron y fueron inhumadas bajo el protocolo COVID. Claro. Entonces, solamente el diagnóstico de su fallecimiento fue neumonía atípica, pero que quedó la duda porque no existía una prueba que demostrara a ciencia cierta que ese caso era COVID. Por eso es que la estadística, pero sin duda alguna que son muchísimas más muertes, son muchísimas más muertes. Claro. Y lo que es importante aquí a destacar es que la gente, en manos de la gente, no existiendo acuerdo entre los políticos, no existiendo ley que se pudiera concretizar por esta distensión entre los dos órganos, el Ejecutivo y el Legislativo, lo que le queda a la gente es la protección. Este es una etapa del año que por supuesto nos gusta celebrar y todo lo demás, pues, ¿verdad? Pero debemos de entender que no estamos en un tiempo normal, que lo que debemos de hacer es ser responsables en todo esto. Eso es lo único que queda, doctor, porque ¿qué más se puede hacer frente a las carretas trabadas, verdad? De el aparato de Estado como tal. Dígame usted. Sí, esto es como la inseguridad en el país, ¿verdad? Nadie puede confiarse con que las autoridades de seguridad pública van a poderle salvar en un momento determinado de ser víctima de la delincuencia. Sí. Las medidas las toma uno, conociendo los lugares donde hay más casos de delincuencia, donde sabemos de que son lugares inseguros. Entonces uno toma las medidas, no ir, no. Entonces los salvadoreños tenemos que hacer lo mismo, ¿vea? El uso de la mascarilla estrictamente, no tocarnos el rostro, evitar los abrazos, el saludo, sí, el beso social, ¿vea? Que todos acostumbramos a darnos, mantener el distanciamiento y por supuesto todas las medidas de higiene que sabemos, pues y bueno, los salvadoreños las han estado practicando al ingreso de cualquier establecimiento comercial y se han estado tomando esas medidas, pero por rato se relajan, ¿verdad? Por rato hay un relajamiento. Sí, lo olvidamos. Sí, lo olvidamos. Que ya... Y yo creo de que para nosotros, como para las personas de riesgo, esto debe mantenerse estrictamente y debemos de cumplirlo. Hay países de primer mundo que han generado un gran debate en términos de yo si quiero me pongo la mascarilla, no me la pongo, incluso la ley les permite, ¿verdad?, que no usen mascarilla. Pero aquí en El Salvador pues sabemos que somos un país densamente poblado, hacinado, entonces el uso de la mascarilla todos debemos de saber que nos va a proteger y de igual manera va a proteger a nuestros familiares, ¿verdad?, de que nosotros en un momento determinado tampoco seamos transmisores. Hay unas situaciones tan, por decirlo así, tristes en nuestro país, como no tener un sistema de información epidemiológica efectivo o objetivo, por decirlo así. Y bueno, se ha dado el caso de que no ha habido informes epidemiológicos hasta más de 4 días, según las informaciones que se tienen. Eso pues dice mucho de cómo se ha estado manejando eso y de la obligatoriedad que tienen las autoridades de salud de mantener ese sistema de información al día, porque eso pues es lo que permite a los salvadoreños, es lo que permite en buena medida que el país esté al día con la información. Y además permite, doctor, poder tomar las medidas necesarias del caso que se requieran. Claro, y es información que se requiere por parte de los organismos internacionales de salud que también monitorean el comportamiento en cada país, en cada región, y que aquí pues hayan pasado días que no se informó, pues dice mucho de lo poco veraz que es la información, aparte de lo que tú ya dijiste, ¿verdad? Ese registro de fallecidos, todos sabemos que no es cierto. Comures contrastó esa información sacando los registros directamente de los asentamientos
las municipalidades. De los enterramientos, ¿verdad? De los enterramientos y de los registros, de los asentamientos por fallecidos, ¿verdad? Entonces, dista mucho de la información oficial. Muy bien. Y yo creo de que debemos de mantenernos en esa lógica, ¿verdad? De que la situación, en buena medida, como han dicho algunos infectólogos y epidemiólogos, ya prácticamente tiene una conducta endémica, o sea que vamos a vivir con el coronavirus por muchos días, por muchos tiempos, es probable que años, ¿verdad? En los cuales pues va a continuar la situación de que van a haber fallecidos, de que van a haber infectados y toda la situación, ¿verdad? Entonces, las medidas pues mientras viene la inmunización, ¿verdad? Que es importante, que se está mencionando, pues mientras esto viene, que estoy seguro que no va a ser en el corto plazo, pues eso nos va a permitir autorresguardarnos, ¿verdad? Mientras pues ya podemos tener la vacuna y eso pues en una estrategia que ojalá que sea buena, ¿verdad? Permita pues que los salvadoreños ya estemos protegidos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Y tomar las decisiones, sobre todo es lo más importante, tomar las decisiones correctas y también la gente saber pues que si la situación no está para andar en la calle pululando, ¿verdad? Porque también los centros comerciales, los almacenes ya han comenzado a abarrotarse de personas buscando comprar, como ya es costumbre, ¿verdad? Haciendo compras de fin de año. Otros gastándose lo que no tienen, ¿verdad? y bueno, cada quien, como digo, ¿verdad? Pero tenemos que tomar las debidas precauciones, es lo único que nos queda. Así es. Bueno, hagamos la primera pausa, doctor, vamos a regresar a hablar sobre el tema FODES, sobre este entrampamiento que está teniendo ya por 7 meses. El gobierno advierte que no tiene dinero, ¿verdad? Que este dinero ha sido utilizado para darle prioridad a las necesidades de la pandemia, mientras los diputados pues dicen, sí ha tenido dinero y no quiere rendir cuenta. Y en ese estira y encoge están los alcaldes, están los municipios, ni siquiera los alcaldes, porque ese dinero pues ya tiene un destino, ¿verdad? Ya tiene un objetivo que durante 7 meses no ha sido trasladado. Entonces vamos a hacer un diagnóstico, ¿verdad? Desde el punto de vista de lo que están en este momento enfrentando los 262 municipios, pero usted puede hablar por los ¿cuántos alcaldes? Somos 62 alcaldes. 62 alcaldes diseminados a lo largo y ancho del territorio, ¿verdad? Ya regresamos entonces, no nos cambien. La Navidad es época de compartir, dar y recibir. Dar gracias a Dios por las cosas recibidas durante el año. Igual es una época para elevar una plegaria por lo sucedido en los últimos tiempos y pedir que el próximo año sea de prosperidad para todos. Son los mejores deseos de la gran familia de Acaco de RL. Las distancias no importan, solo el amor que nos tenemos. Con Pollo Campestre no solo llegó la Navidad, llegó el regalo de estar juntos. Pollo Campestre, el pollo como a ti te gusta. Comenzar de nuevo es partir pensando en ti y decirte que tú eres lo más importante. Por eso trabajamos duro para crear una red más rápida para todos. Bienvenidos a la nueva red 4.5G LTE de Claro, con más velocidad y beneficios para ti. Porque lo nuevo es conectarte donde quieras, a lo que quieras, para tener mucho más que ver y compartir.
para hacerte sentir la diferencia. Conectando tu smartphone con lo que te gusta. Lo nuevo es comenzar de nuevo para ti y para todos. Claro, el Internet que es de todos. Porque el amor de familia siempre será perfecto. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Después de que termine la pandemia, ¿qué quieres recuperar? Quiero ver al Barraza lleno de afición del Águila. Continuar con mis estudios. Quiero volver a ver a mis amigos. Quiero abrazar a mi familia. Hay muchas cosas que quiero recuperar. Pero hay cosas a las que no quiero volver. Nepotismo. Falta de respeto por las mujeres. No quiero que vuelva la vieja política. Corrupción y falta de transparencia. Los migueleños de bien saben una vez más lo que quieren. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Toda la información que tú necesitas. Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por TVM, Televisión Migueleña. Bueno, estamos de regreso. Mire, doctor, yo voy a empezar diciéndole a usted, y yo sé que usted sabe que esto es verdad lo que le estoy diciendo, que es una irresponsabilidad, por no decir una vergüenza, que no se hayan puesto de acuerdo los políticos y que la población al final haya quedado a su libre albedrío con la pandemia. No sé si usted comparte eso. Sí, definitivamente. Yo te lo comentaba, que he escuchado a las autoridades decir que somos un modelo de país en el manejo de la pandemia. No sé cómo se puede decir semejante aseveración si ni tan siquiera hay una legislación que en este momento marque las medidas que deben de cumplirse o las sanciones que deberán imponerse a todos aquellos o que enfrentar a aquellos que jueguen con la salud o que pongan en peligro la salud. O sea, eso no es cierto. ¿O cómo vamos a decir eso con un sistema de información epidemiológica que se da el lujo de una semana no publicar datos? Sí. O tener subregistros tan abismales que no son congruentes con la realidad
o con otros registros que se tienen. En el caso de las comunas, que son muy objetivos, todo el que fallece pues tiene que irse a registrar valga decir, al registro civil, porque si no, pues no le dan permiso de entrar al cementerio. Entonces creo yo de que el país sufrió eso de la parte política, y aquí están involucrados todos, nadie puede echarle la culpa al otro, porque incluso hubo una resolución de la Sala de lo Constitucional que obligó a la Asamblea Legislativa y al Ejecutivo a ponerse de acuerdo en una legislación, y ambos órganos del Estado pues no lo hicieron, ¿verdad? O sea, ¿cómo pueden desde la Asamblea Legislativa, desde el Ejecutivo, exigirle a los ciudadanos algo que ni siquiera ellos cumplieron? Imagínate, ¿verdad? Así que... ¿Y sabe por qué empecé este segundo bloque con eso? Porque yo no sé los cálculos políticos que harán los políticos. Pero en realidad, hablando oro, en el caso del FODES, ¿cuántos meses llevan ya? 7 meses. Sí, cumplidito. 7 meses cumplidos, sí. Vaya. No es a Fidel Fuentes a que afectan. Claro que no. En realidad, y los que han hecho buen uso de ese dinero y saben para qué es ese dinero, que es para obra de desarrollo, mejorar la calidad de vida de la gente, han visto mermado ese esfuerzo. Ahora, 7 meses, doctor, y no parece que exista posibilidad de que se les trasladen esos fondos. Vamos a ir por partes. ¿Por qué se lo planteo de esta forma? Porque se hizo un esfuerzo en la Asamblea Legislativa que no rindió sus frutos. Y también ahí mismo le sumo, ¿verdad?, otro capítulo más de esta distensión, de este pleito, porque hoy, si no se paga hoy el Fomilenio, se va a perder. Y la imagen hacia afuera, ¿verdad? La imagen a los inversionistas, a quienes se les deben, no, estos no van a pagar, ¿verdad? Un pleitado. Entonces, doctor, es un cúmulo de cosas que al final afectan todas a la población, al país. ¿Cómo podemos, doctor, entender esta situación que está pasando en el país? Entenderla es bien fácil. Simple y sencillamente hay una mala administración de las finanzas públicas. ¿Vean? Si no, vayámonos al tema del Fomilenio, que sabemos que es ante una instancia internacional seria de cooperación que el país ha honrado compromisos y por supuesto se han orientado a través de convenios, beneficios que en este país no son nuevos y que prácticamente estén en vilo ahorita. Eso marca, por decir así, una situación de mal manejo de las cosas. Dicen de que los fondos que se tenían fueron utilizados para otra cosa, sin incluso haber tenido el aval de la Asamblea Legislativa, como la ley dice, que para reorientar dinero de una cartera o de un objetivo a otro, pues debe de haber un aval legislativo. Y tú te das cuenta de que para ir al Fomilenio, ahora imagínate el caso de los municipios, a diciembre son 287 millones de dólares que no han sido transferidos a los municipios. Si quieres, pues restémosle ahí los pagos que sí se han hecho a través de ISDEM, pues a la banca que ha tenido... Ajá, eso quería preguntarle, porque vaya, ¿de dónde ha sacado ISDEM ese dinero para pagar los préstamos que tienen las alcaldías con las instituciones financieras? Es una transferencia de Hacienda, o sea que Hacienda... Lo que sí les está dando es el dinero para que no caigan en mora. Así es, Hacienda sí le está cumpliendo a los bancos que han prestado a las municipalidades a través de ISDEM. Vean. Sin embargo, la transferencia correspondiente
con el 75 y 25% disponible que tienen los municipios, hemos arribado, bueno, hoy en diciembre a 7 meses que no se ha dado. Imagínate que para el caso de San Marcos a nosotros nos adeudan $2.210.000. A todos los municipios en total, restándole los préstamos, serían 287 millones. Que no es, como tú dijiste, ni a los consejos municipales, ni a los alcaldes, sino que estos son los recursos que requieren unos municipios que hacen uso del 25% para sostener todo lo administrativo en los municipios, en las municipalidades, pago de servicios. Una buena parte de esa se puede utilizar también para sueldos, la ley lo permite. Y el 75% que va para obras de infraestructura y programas sociales, en 7 meses prácticamente los municipios se han visto limitados, unos amputados completamente de poder hacer uso de esos fondos. Se han detenido las obras, se han detenido todos aquellos compromisos y aquellas cosas emergentes dentro de las comunidades. Y contrasta el argumento del gobierno 2 cosas en concreto. Un expresidente del Banco Central de Reserva que ante una instancia legislativa confirmó que había ingresos de los fondos. Y por otra parte, recientemente el presidente de la Corte de Cuentas de la República informó que en auditoría se logró determinar por parte de los auditores de la Corte de Cuentas que en el Ministerio de Hacienda existió ese dinero para transferirlo a los municipios. Entonces está claro de que hay una situación de poca voluntad política o de una línea política electorera de afectar a los municipios. O sea, doctor, que usted no le da, usted no acepta que lo que ha dicho, porque el de la Corte de Cuentas lo tienen denunciado ya, el ministro de Hacienda lo denunció porque dijo de que había revelado información que era que no era pública, una información, eso precisamente que dijo del FODE, de que sí había dinero para poder transferir el FODE. El señor Ansora lo dijo, el presidente de la Corte de Cuentas, y lo denunciaron porque dijeron que había revelado información que era privada, por decirlo de esta manera. Confidencial es la palabra. Y que ni siquiera se las había presentado a ellos como parte interesada, sino que la hacen público antes. Lo otro es, doctor, que en realidad el gobierno ha dicho de que en lo que se ha invertido, y le quiero leer, fíjese, quizás una parte, ¿verdad? Porque fíjese bien, cuando los diputados hace 3 semanas con 68 votos aprobaron el dictamen número 376 favorable de la Comisión de Hacienda para reformar los artículos 2 y 12 del decreto legislativo número 640 e incorporar recursos para las alcaldías, de los cuales no eran los solo 7 meses, sino que les pagaran hasta diciembre. Claro. El Fomilenio y el pago de los veteranos, el presidente de la República reaccionó fue el 26 de noviembre que reaccionó el presidente. La Asamblea está asignando fondos que ya fueron asignados por el mismo decreto legislativo 640. Les recuerdo que la asignación de fondos, tercera vuelta, fue un candado que los diputados pusieron al decreto 608, pero no aplica para el 640 ni para ningún otro. El gobierno no tiene por qué ir a la Asamblea a solicitar una asignación de algo que ya fue asignado en un decreto legislativo aprobado con mayoría calificada. Por lo que esta reforma está fuera de tiempo, fondo, ya es materialmente imposible ejecutar.
Voy a volver la primera parte que mencionaste al ministro de Hacienda. Con la denuncia, por lo que... Sí, fíjate qué interesante. La Corte de Cuentas revela una información, bueno, el presidente de la Corte de Cuentas. Y lo que nosotros vemos públicamente es una reacción airada del ministro de Hacienda, dañado en su administración porque se reveló una información. Pero yo nunca he escuchado que el ministro de Hacienda diga que no es cierto lo que dijo el presidente de la Corte de Cuentas. No sé si me explico. O sea, reacciona que por qué publicó información... Sí, es cierto, lo denuncian, pero no le dicen... Que por qué publicó información privada, dice, fíjate bien, como que la institución... Yo tenía conocimiento, por el tiempo que tengo... Es que los juicios, entiendo yo que los juicios de cuentas no son privados. Oiga, escucha, te digo, Josué, Ajá. Por el tiempo que yo tengo de estar ejerciendo un cargo público, no he escuchado que la Corte de Cuentas está vedada a no publicar la información. Yo tengo conocimiento que la ley le permite que incluso puede revelar información en el momento que está haciendo la auditoría. No tiene ninguna limitante la Corte de Cuentas de no dar información de lo que está haciendo en una institución, para empezar. De un juicio de cuentas se puede revelar información. Sí, el auditor no tiene ningún impedimento. La Corte de Cuentas, los auditores pueden revelar la información. Eso no es una cuestión hasta donde yo tenía conocimiento. Y, en todo caso, vuelvo. ¿Por qué el ministro de Hacienda se preocupa de que revelaron información? ¿Y por qué no mejor se empeña en demostrar que no era cierto lo que decía la auditoría? Pues, o sea, eso en buena medida dice de que lo que el auditor y el presidente de la Corte de Cuentas informó es cierto, o sea, que sí habían fondos, porque a él lo que le preocupa es que reveló información, ¿verdad? Cuando la Corte de Cuentas es el ente contralor que por Constitución de la República debe de verificar y debe de ser la garante del buen manejo de las cosas. Por supuesto que es público y todos estamos sufriendo que no han transferido los fondos. Y la solicitud que se le hizo a la Corte de Cuentas es que demostrara que sí hay fondos. Y yo creo que el presidente de la Corte de Cuentas lo que hizo es auditar y revelar e informar de que sí habían fondos. O sea, ese es un derecho que tenemos los salvadoreños. Y además fue la solicitud que hizo Comures. Y es la solicitud que está pidiendo toda la gente. Si ese argumento que dice el ministro de Hacienda y que dice el honorable señor presidente de la República son ciertos o no son ciertos, ya está claro que es cierto, ¿verdad? Como lo dijo en su momento el expresidente del Banco Central de Reserva, que incluso fue despedido o destituido por acudir a algo que la ley le obligaba, que era llegar a una comisión de la Asamblea Legislativa y donde él reveló información que era cierta, ¿verdad? Entonces, todo ese argumento ha quedado prácticamente claro de que es manipulación de la información y es prácticamente una línea del Ejecutivo de afectar a los municipios, simple y sencillamente. Entremos a eso, doctor, interesante, porque lo que se ha esgrimido, lo que se ha dicho de parte de algunos personeros de la oposición es que existe una planificación desde el gobierno para poder ahogar sí. a los municipios, a los partidos políticos. A la oposición. A la oposición. Así es, ¿Usted cree que eso es así? No, claro que es así. ¿Cómo no va a ser así? Por eso te digo, entonces el ministro de Hacienda hubiera dicho, señor auditor, señor presidente de la Corte de Cuentas, ¿por qué miente? Mire, aquí no tenemos pisto. Usted es un mentiroso. Usted es un mentiroso, mire, vea lo que está diciendo. No, ¿por qué revela información? Le dice. ¿Por qué revela información y lo denuncia y entra a un debate público, a un debate mediático contra el presidente de la Corte de Cuentas? Mira, la línea política contra la oposición comenzó desde que el señor presidente de la República tomó posesión el 1 de junio del 2019. Digo porque todo un órgano de gobierno, el Ejecutivo,
inició lo que ya existía políticamente, una lucha abierta contra la Asamblea Legislativa. Una cosa era el presidente sin haber tomado, o más bien el señor Nayib Bukele sin haber tomado posesión, y otro es ocupar todo el órgano del Ejecutivo para estar en franco enfrentamiento con la Asamblea Legislativa, con toda esa campaña mediática donde también hay verdades y donde también hay mentiras, pero que en sí lleva consigo pues arremeter contra la Asamblea Legislativa con un objetivo electoral que va para el 2021. Pero había dejado en el congelador el tema de los gobiernos municipales, que sabemos pues que también somos parte de los partidos políticos quienes actualmente estamos en los gobiernos municipales ejerciendo el mandato que el pueblo nos dio, y que también es una ambición, ¿vea?, del Ejecutivo coparlos para hacerse de todo el poder. Yo creo que esa es una lógica en la que está el señor presidente con su grupo de poder, ¿vea?, tomar toda la Asamblea Legislativa, tomar todos los gobiernos municipales, y la Asamblea Legislativa obviamente para luego tener fiscal, tener magistrados de la Sala de lo Constitucional, elegir todo y hacerse del control total del Estado. ¿Vea? ¿Para qué? Para no ser cuestionado, ¿vea?, para hacer lo que ellos quieren, para que en buena medida instaurar un gobierno totalitario, un gobierno autoritario. Eso es lo que se logra entender, ¿vea?, con ese deseo enfermizo de afectar a la oposición, no importando, fíjate bien, en el caso de los gobiernos municipales, que a quienes se está afectando es a la comunidad, a las comunidades. Imagínate que para estas fechas, los gobiernos municipales, por lo general, tradicionalmente, hemos tenido el beneficio de un decreto legislativo que permite usar los fondos del FODE del 25% en su totalidad para lo que son ¿cómo se llama?, los aguinaldos, y en buena medida los gobiernos municipales utilizan también para la celebración de las fiestas navideñas, que concretamente es juguetes para los niños necesitados de las comunidades, que en este país son cientos de miles. Sí. Eso prácticamente no se va a poder dar, no va a poder, los gobiernos municipales no van a poder dar esos beneficios. No sé cómo van a ser los alcaldes que ocupaban esos fondos para dar los aguinaldos a sus trabajadores si no tienen fondos, no de diciembre, sino que desde junio. Entonces, esa es una actitud malévola, es una actitud malintencionada, es una actitud irracional, es una actitud inhumana de parte de quien gobierna en el Ejecutivo, de parte de quien opera en el Ejecutivo el trasladar los fondos, que es el Ministerio de Hacienda, y que ha pasado sobre todas las leyes de la República, incluida la Constitución de la República, que es muy clara en decir que el 10% de los fondos de la nación deben de ir a los 262 municipios de la República, que son donde vive la gente que aporta con sus impuestos para ese fondo. Y define una ley para qué debe ser utilizado, y define quién es el ente contralor que debe de garantizar que esos fondos se utilicen transparentemente. Pero lo que tenemos ahorita prácticamente es una violentación de todo el orden jurídico y una violentación de los derechos de los ciudadanos, ¿verdad? Porque los ciudadanos tienen derecho a demandar, a exigir, y los gobiernos municipales a otorgar beneficios partiendo de esos recursos que están destinados definitivamente por la Constitución de la República. Mire, doctor, vaya, si es cierto lo que usted advierte respecto a que esto es una línea política, una línea política electorera. Sí, claro, pero usted es también autoritarista, dice usted. Claro. Vaya, lo que se ha señalado precisamente es que el gobierno debe de atender prioridades.
evidentemente el trasladar el 10% de cada dólar que ingresa en concepto de la hacienda pública es una ley, es una ley. Ahora, ¿hasta dónde, y siendo objetivos, usted considera que es la afectación de la pandemia lo que ha impedido que el gobierno cumpla con sus responsabilidades con diferentes sectores? Porque no es solo los alcaldes. Están los veteranos también, que no les van a dar tampoco, creo yo, sus pensiones. Entonces, porque el argumento del Ejecutivo precisamente es ese, ¿verdad? El argumento del ministro de Hacienda es: yo debo de priorizar. Y voy más allá y le pregunto todavía más: ¿le gusta a usted el rol que está jugando su partido en la Asamblea Legislativa? O los partidos de oposición en general en la Asamblea Legislativa. Porque para bailar y para pelear, doctor, se necesitan dos. Y lo que le recriminan a Arena y al FMLN y a otro partido es que se ha hecho una oposición muy poco inteligente. ¿Usted qué piensa de eso? Vaya, primero hay que tomar en cuenta que la Asamblea Legislativa le aprobó al señor presidente de la República sus solicitudes de préstamos. 3.000 millones de dólares para el tema de la pandemia. ¿Es correcto o no es correcto? Eso fue aprobado. Imagínate la controversia que se va a dirimir ahorita en relación a lo de la modificación del 640, que fue creo que la semana antepasada o pasada, por parte de la Asamblea Legislativa, donde parte de que de 1.000 millones, ¿verdad?, 600 millones se mantengan para el tema del apoyo a la microempresa, comerciantes, y lo otro pues se orienta para Fomilenio, veteranos, deuda acreedores y el FODES. Así quedó determinado. Y la Asamblea Legislativa, bueno, avala eso, el dinero que existe. Y lo que se viene es otra controversia, otra lucha entre el Ejecutivo con el Legislativo, de que eso no puede ser, porque eso ya fue, que aquí, que allá. Y al final pues va a ser la Corte Suprema de Justicia, porque imagino que está por emitir el veto el señor presidente. La Asamblea Legislativa va a superar el veto. Y luego pues va a tener que ser, el presidente tiene que ver si entonces lo publica o no lo publica, y lo seguro que no lo va a publicar. Y se va a ir a la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia va a dirimir. Como dije yo anteriormente, en otro espacio como este, Josué, se fue diciembre. Sí. ¿Ya? Se fue diciembre y los veteranos sin dinero, el Fomilenio hoy se pierde, no sé cuándo. ¿Ya? Hoy es la fecha fatal. Y las alcaldías sin el FODES, ¿ya? Las alcaldías sin poder dar aguinaldos, las alcaldías sin poder, ¿cómo se llama?, hacer las obras necesarias, sin poder darles un incentivo de Navidad a los pobres niños que han estado resguardados durante todo este tiempo. Entonces, se entiende de que hubo acuerdos legislativos que le permitieron que hubiera disponibilidad de dinero, ¿verdad?, para enfrentar la pandemia. ¿Qué es enfrentar la pandemia, José? Es enfrentar todos los efectos que como la pandemia hemos tenido. Y dentro de los efectos está que las municipalidades han caído sus ingresos normales, ¿verdad? Por supuesto el Ejecutivo también, ha habido una sobredemanda de necesidades de salud, el aparato del Estado tiene siempre las mismas obligaciones, aunque los trabajadores, muchos han tenido que no asistir, estar en su casa trabajando o dejar instituciones prácticamente sin atención al público. Entonces, los recursos están, los recursos fueron aprobados, los recursos se les ha dado todo. ¿Quién los administra? Los administra el Ejecutivo. Por eso vuelvo al tema de por qué el señor ministro de Hacienda no le dijo mentiroso al presidente de la Corte de Cuentas. Yo se esperaba, pues, ¿verdad? No, que casi su gran enojo es que lo pilló, ¿verdad? O sea, me pusiste el dedo, presidente. Ese ha sido el argumento. Entonces,
eso demuestra, ¿verdad?, y deja entrever claramente que ha habido toda una mala intención, una mala administración, y que todo eso no puede más que leerse como una estrategia política electoral de cara al 2021. Ahora, de la conducta de la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, sí, podemos hablar mucho, Josué, podemos hablar mucho. Yo siempre he dicho de que el señor presidente les tira una cascarita a los diputados, ¿verdad?, a los partidos políticos. A los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa, y se resbalan 3 veces en la misma cáscara, ¿verdad? Y muchas veces el nivel de debate, muchas veces el abordaje de la misma problemática desfavorece a los diputados, porque el aparato mediático del Ejecutivo y de este grupo que se está consolidando en el poder del país, pues tiene mucha fuerza en eso. No vamos a decir nosotros que también el desprestigio de la Asamblea Legislativa, representada por los partidos políticos y en esencia por cada diputado, también ha llegado a su punto de agotamiento, y eso fue de lo que le ha dado condiciones al nuevo movimiento que tiene el presidente de agenciarse todas estas conductas, ¿verdad?, de arremeter, de desprestigiar, y que al final pues le termina en buena medida mediáticamente favoreciendo a él y desfavoreciendo mediáticamente a la Asamblea Legislativa. Por supuesto que hay algunas cosas que a mí no me han parecido en la estrategia de cómo la Asamblea Legislativa ha confrontado y muchas veces las decisiones que ha tomado. Pero en sí, lo que estamos viendo nosotros, o lo que estamos sufriendo los salvadoreños de todo este enfrentamiento político, es que El Salvador, en este tiempo que tenía mucha esperanza de que las cosas fueran diferentes, de que íbamos a tener, por el apoyo que tuvo en las elecciones el señor presidente, de que iba a haber un líder que iba a reconciliar a El Salvador y que con su liderazgo iba a generar condiciones, si quieres, para que el país tuviera un mejor espacio de inversión, tuviera un fortalecimiento de la democracia, y que ya aquello más de lo mismo que él venía prácticamente argumentando que iba a cambiar, pues de verdad fuera así. Pero lo que se ha visto es que la actuación del Ejecutivo sigue siendo más de lo mismo, ¿verdad? Más de lo mismo, no hay ninguna diferencia, ¿verdad? No, se niegan a dar cuentas, escándalos de corrupción por todos lados y no aclaran nada, ¿verdad? No, que están poniéndoles denuncias de esto, lo otro, y lo que hacen es cerrarle la puerta a los auditores en Hacienda, ¿verdad?, para que no entren. O si no, lo que hacen es arremeter contra el funcionario que les cuestiona. Y tú ves, las denuncias siguen a la orden del día, y lo que hacen es cerrar la información por 7 años, ¿verdad?, para que nadie lo sepa. ¿Y quién ha dicho de que los salvadoreños no tenemos derecho a saber en qué se gastan nuestros recursos o lo que nosotros vamos a pagar en los años? ¿Quién ha dicho? ¿Quién les ha dicho a ellos que poner en reserva la información por un montón de años es una estrategia administrativa que les va a favorecer a ellos o que queremos los salvadoreños? No, al contrario. Veas, aquí hay incluso leyes que hoy permiten que haya un instituto de información, que hayan portales de transparencia obligatorios en los que se le ponga a la disposición la información a todos los ciudadanos. Pero, ¿qué tenemos ahora? Hoy tenemos de que no podemos saber en qué se ha ocupado el dinero, no podemos saber por qué se hizo esa compra, no podemos saber a quién se le adjudicó, no podemos saber nada. ¿Verdad? Como que aquí los fondos son privados. ¿Verdad? Yo lo único donde creo yo que existe esa discrecionalidad es en el patrimonio privado que administra la empresa privada, valga la redundancia. Pero las instituciones públicas a las que se les aprueba un presupuesto están en la obligación de rendir cuentas, están en la obligación de darle a los salvadoreños
información en qué se gastan los recursos, pero estamos en la misma situación de gobiernos anteriores, ¿verdad?, que hacían uso discrecional de los recursos del pueblo a diestra y siniestra, y todo terminaba en denuncias de corrupción, y hoy sabemos pues que hay hasta presidentes presos, hay hasta funcionarios que se les está haciendo procesos judiciales por las actuaciones dentro de las instituciones. Y desgraciadamente, José, creo que a este gobierno le va a pasar lo mismo. Le va a pasar lo mismo, no hay para dónde irse, ¿verdad?, porque están prácticamente haciendo un manejo inadecuado de la cosa pública, que todos sabemos que es el punto de discordia hoy en el país. La desaveniencia que tenemos ahorita es prácticamente esa. Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, hasta dónde aguanta la pita esta situación, ¿verdad? Prácticamente vamos a la mitad ya vamos casi rumbo a acabando la primera quincena del último mes del año. Pues todos sabemos de que ya el 20, 21, 22, ¿verdad?, ya por ahí ya se está yendo casi que todo el aparato de Estado a vacaciones. Se van a ir entonces y el 28 entramos a campaña política. Y el 28 campaña electoral. Amanece con campaña política electoral. Así que vamos a ver, ¿verdad?, esta medición, este choque, como digo, hasta dónde aguanta, hasta dónde se soporta. Y no sé, lo que usted está diciendo es bien delicado, porque se van a ir los trabajadores a sus casas sin sus aguinaldos. Y algunos sin sus salarios, porque algunas alcaldías ya no están pagando salarios. Claro. A otras les están desconectando la luz. Así es. Entonces es complicadísimo desde cualquier punto de vista. Hay pandemia, sí, hay pandemia. Hasta dónde esto es aceptable, permisible, pues bueno, ¿qué se puede esperar a futuro? No lo podremos saber. Quiero una opinión del doctor Fidel Fuentes ya como un último tema de lo que va a ocurrir hoy. Hoy es la fecha fatal dada por Corporación Reto del Milenio para poder esperar al gobierno a que pusiera los 50 millones de contrapartida. No sabemos qué vaya a pasar, el día termina a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces ha habido un silencio durante todo el fin de semana y definitivamente no es un mensaje positivo hacia el exterior, ¿verdad?, hacia los organismos financieros, multilaterales financieros, hacia los acreedores, hacia aquellos que están pensando en invertir, ¿verdad? No es un mensaje claro. Así que vamos a hablar como último tema de eso. Y de ahí, por supuesto, las aspiraciones, ¿verdad?, de Fidel Fuentes en San Marcos. Y esta campaña que se plantea bastante complicada, diferente. Ya regresamos. Okay. Estén atentos. La mayoría de las noticias en las redes sociales son fake news. Crean periódicos como si fueran reales y una noticia mentirosa para atacar a alguien. Se paga un ejército de trolls para compartir las fake news para intentar engañar a mucha gente. Lo que importa es el impacto. Se acercan las elecciones y los migueleños de bien saben qué candidato está acostumbrado a mentir. Que no te engañen. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura.
Toda la información que tú necesitas. Noticieros TVM. Cubrimos la noticia sin importar el lugar, de manera ágil, veraz y oportuna. En nuestras 3 emisiones, 6 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la noche. Por TVM, Televisión Migueleña. Existe un arte culinario característico en cada pueblo, cultura y religión. Disfruta de lunes a viernes de una variedad de recetas por TVM. Acompaña al chef David de George y creemos juntos el arte de cocinar. Cocinemos al punto por TVM, la televisión de los migueleños. Recuerda, tienes hasta el 23 de diciembre para ponerte al día con tus tasas municipales sin mora y sin intereses. Tendremos exención de multas e intereses en el pago de tasas municipales. Solo acércate a la ventanilla de cuentas corrientes ubicada en el Centro de Gobierno Municipal y en el Palacio Municipal. Esta es una medida que Miguel Pereira te brinda para beneficiar tu economía familiar a raíz de la pandemia del COVID-19. Alcaldía Municipal de San Miguel, gobernando en grande. Bueno, yo estaba diciendo la semana pasada, doctor, que el FODES, el pago de los veteranos, pues es un problema interno, ¿verdad? Que cada quien deberá responder de las implicaciones que tiene esto, ¿verdad? Pero es algo doméstico, por decirlo de esta manera, es una cosa interna. Pero el Fomilenio no es una cosa interna, es un compromiso que como país se adquirió y de que estamos a punto de quedar mal, ¿verdad? Y las implicaciones que esto tiene, aparentemente como que no se han hecho esas valoraciones. Doctor, ¿usted qué piensa? Miren, como decimos, los políticos a veces podemos hablar con base o podemos hablar solo por hablar. Ahorita voy a hablar solo por hablar. Yo recuerdo al gobierno actual con los 75 millones que la Asamblea Legislativa aprobó de un préstamo del BID para los municipios. Sí. Y no sé si recuerdas que después de tener esa conducta bien ya conocida de no darle los fondos a los municipios, de un momento a otro, pues esos fondos BID, a partir de que el BID y su vocero informó de que desde el mes de agosto estaban depositados, pues el señor presidente terminó dándolos, ¿verdad? Que eran para la imagen de agosto, ¿verdad? Y los obtuvimos prácticamente en el mes de noviembre, si mal no recuerdo, el recién pasado mes de noviembre a principio. O sea que una cosa es lo que diga el señor presidente de la República y otra cosa es lo que diga la embajada americana o de los Estados Unidos. Y por eso te digo, voy a decir por decir, a mí me da la impresión de que ya la embajada va a hacer lo que le corresponde, porque ahí tiene intereses la embajada, la embajada de los Estados Unidos, así que creo que todavía estamos en el plazo ahorita. Sí. Así que, sí, como yo dije, hasta las 12 de la noche. Que no nos sorprenda nada, ¿verdad? De que se resuelva esa situación en lo más inmediato, sí. Porque obviamente una cosa es, como tú dices... O sea, ¿usted considera que no se va a dejar perder? Yo tengo la impresión de que sería un gran error si lo hacen, ¿verdad? Y tengo la impresión de que en esto los intereses de la embajada van a prevalecer, no como los intereses internos, ¿verdad? El FODES ahí después de, cuando haga las cuentas de cuántas alcaldías gana el señor presidente con su partido, entonces va a dar el FODES, ¿verdad? Esa es la impresión que yo tengo, ¿verdad? ¿Cree usted?
Sí, es la lectura que yo hago. Como te digo, aquí los políticos podemos decir lo que queremos decir. A mí me da la impresión esa. ¿Vea? O si no, lo da en enero, ¿va? O a finales de diciembre, cuando ya ningún alcalde ni siquiera va a poder mandar a hacer una carpeta técnica. ¿Vea? Pero la estrategia es electorera. Así que a mí me da la impresión de que la embajada va a hacer lo que tiene que hacer para que no se pierda los fondos del Fomilenio, y el gobierno va a tener que actuar. ¿Vea? Ojalá que sea así, porque son recursos y son proyectos que están llevando beneficio al país. De ahí que, como tú dices, pues puede sentar un precedente que a futuro, ¿vea?, genere problemas de financiamiento, sobre todo de las agencias multilaterales de financiamiento, que sabemos tienen un buen negocio con este país. ¿Vea? Tienen un buen negocio con los salvadoreños, que les vamos a pagar por generaciones ese montón de dinero y los intereses. Así que opino que por ahí va a andar la cosa. Okay. Bueno, no hay mucho que hablar, la verdad. Lo que usted está diciendo es una realidad. Esto tiene dos caminos. El camino de la sensatez y no dejar perder esta situación, ¿verdad?, que tiene graves implicaciones. Y el otro, por supuesto, es el tema de que todavía falta el día, falta que se desarrolle el día, tiene todavía un par de horas. Está empezando el día. Como los acuerdos de paz, ¿te acuerdas? Allá en Nueva York, ¿verdad? Que minutos antes, 5 para las 2, hasta salió un libro, ¿verdad? El señor que ya salía de las Naciones Unidas, terminó firmando ahí, suscribiendo los acuerdos de paz. Cuando tenemos presión internacional, hasta el último segundo vale. Sí, definitivamente. Bueno, escuchemos entonces un par de llamados de nuestros amigos a lo largo y ancho del territorio salvadoreño para que puedan opinar en el segmento de opinión ciudadana. La redundancia nos valga para poder explicar que este segmento es exclusivo para usted, que es nuestro invitado especial de toda la mañana. Buenos días. Muy buenos días, José Natán, le saluda Lisandro Jiménez. Adelante, don Lisandro. Un saludo de aprecio ahí para el doctor Fidel Fuentes, alcalde de San Marcos. Muchas gracias, igual. Hay algunas cosas a las cuales yo difiero, pero respeto la opinión del doctor Fuentes. Obviamente, él ha demostrado siempre esa capacidad de diálogo, de buena voluntad. Lo vimos yendo a Casa Presidencial y a otras reuniones, pero lo importante es esa voluntad política que se debe tener en beneficio del país, del pueblo. El caso del Fomilenio. Aquí no es la embajada de los Estados Unidos y el señor embajador Donald Johnson, ni tan siquiera, obviamente por cuestiones administrativas y de trámite, el Fomilenio y nuestro presidente, el presidente Nayib Bukele, pero ¿quién se está afectando en estos momentos con eso? Es al pueblo, y usted mismo lo decía, doctor Fuentes, y parafraseo sus frases, donde hablaba de que este gobierno está haciendo más de los mismos de antes, ¿verdad? Me parece que ahí sí difiero, porque esa situación del pasado, y me va a disculpar porque ahí está su partido, ha sido una tragedia nacional para este pueblo, y Arena también, al mismo tiempo. Sin embargo, las cosas hay que hablarlas, hay que dialogarlas, pero que el pueblo y la sociedad se dé cuenta de ese diálogo, no como los de antes, que eran debajo de la mesa y que el pueblo no se lo tomaba en cuenta. Yo le deseo, doctor Fuentes, lo mejor
y pasen buenos días. Muchas gracias, don Lisandro, muchas gracias. Me parece muy bien el punto de vista del ciudadano. Podemos diferir, ¿verdad? No, Sí. Podemos diferir, Sí, pero sí. él hace alusión a algo muy importante, que es el diálogo, ¿verdad? Sí. Que es el consenso, y eso que ha dicho don Lisandro es lo que quieren todos los salvadoreños. Buenos días. Buenos días, Gusto de saludarle. Adelante con su comentario. gracias. Un saludo para don Natán y para el doctor. Solamente decirle al doctor Fuentes, ¿verdad? Que realmente sí, ¿verdad? Ha hecho un buen trabajo en la alcaldía de San Marcos. Pero decirle, ¿verdad?, de que las contralorías que hace la Corte de Cuentas son a posteriori, ¿verdad? Y decirle también que jamás en la historia, ni en los 10 años de gobierno del FMLN, cuando le anduvieron haciendo auditorías, digamos que cuando le dan el dinero y al siguiente día estarle pidiendo cuenta, eso nunca lo han hecho. ¿Por qué, digamos, en 10 años el FMLN no hizo muchas cosas que ahora quiere que este gobierno las haga en año y medio? Y también recordarle al doctor, hombre, decirle, quiere decir que si no hay FODES, pues no, o sea, las alcaldías dependen completamente del FODES. Eso es algo que no lo creemos, doctor, porque no es así. Poner como ahorita, como para conmiserarse, digamos, ante el pueblo y decirle, mire, no van a tener sus juguetitos los niños porque las alcaldías, no, señor, el FODES no está a comprar juguetes, perdóneme. Para celebrar fiestas patronales mucho menos. Hay un impuesto que se paga de fiestas patronales en las alcaldías. ¿Qué hacen ese dinero? Ahora, dígame usted, doctor, por favor, ¿alguna vez usted en la historia, usted es menor que mí, yo tengo 64 años, pero yo jamás que recuerdo que ha habido una pandemia aquí en El Salvador? Decir que el gobierno no estaba preparado, y dígame usted qué gobierno, Estados Unidos estaba preparado, la Unión Soviética estaba preparada, ningún país, y son países multimillonarios. Entonces, vea usted los ingresos que ha tenido su municipalidad en concepto de tasa. ¿No cree usted que eso es un micro, digamos, ante el macro que es el Estado? Si usted tuvo reducción de impuestos, de tasas, pues lo mismo tiene el Ejecutivo. Ahora, yo quisiera que usted aclarara así, ¿verdad? Así brevemente. ¿Usted está seguro, doctor, que los 3.000 millones que dicen que le han dado, entre comillas, los diputados al gobierno, se los han dado así? Eso no es así, doctor. Usted no es abogado, yo soy abogado. Mire, Muy bien. lleva 3 pasos, lleva la aprobación, lleva la ratificación y la asignación. Se han dado el primer paso, doctor, y algunos que no llegan a 1.000 millones se han dado el segundo paso. Entonces, ahí estamos, doctor. Entonces, pero no querramos decirle al pueblo que este gobierno haga las cosas que en 30 años no hicieron los dos gobiernos, incluyendo el suyo, doctor. Tengan muy buenos días y que Dios los bendiga. Ok, muy buenos días. Tal vez me permite Sí, ahí claro, rapidito. claro. Sí, yo me refería a que la auditoría de la Corte de Cuentas a Hacienda por el tema del FODES fue una solicitud expresa de parte de los gobiernos municipales de Comures. Entonces, el presidente de la Corte de Cuentas, por supuesto que estaba obligado a responder públicamente del hallazgo. Y de igual manera, le vuelvo a decir, cualquier proceso de auditoría, la Corte de Cuentas no tiene reserva de información, hasta donde yo tengo conocimiento. Ahora, yo le quiero decir, mire... Yo tenía una duda alrededor de eso. Solo termino, José, antes de que... Mire, en mi municipalidad, el viernes pagamos aguinaldos. En mi municipalidad estamos prácticamente desarrollando 20 proyectos de infraestructura. Sin FODES. Y vienen 9 proyectos más que lo vamos a hacer sin FODES, porque el ciudadano tiene razón. Hay municipios que tenemos vamos a dar juguetes, como San Marcos, y yo sé que una buena parte de las alcaldías lo va a poder hacer, pero con todo respeto, usted debe saber que hay municipios pequeños, pobres, que dependen casi en un 95% del FODES. Ellos sí necesitan prácticamente tener esos recursos. Y lo otro, sí se puede comprar con el FODES juguetes, sí se puede con el FODES celebrar fiestas patronales, por lo mismo que usted dijo, ciudadano, que son los impuestos de los ciudadanos que deben de retornar y la ley lo permite. Muy bien. En cierto porcentaje, ¿verdad? Hay que aclarar. Claro, En cierto el porcentaje. 75% permite para todo, pero en el caso del 25%, solo el 50% puede ser utilizado para sueldos, ¿verdad? Y en estas épocas, la Asamblea Legislativa autorizaba, sobre todo a los municipios pobres o de menos ingresos, que pudieran usar el 100% del 25% para aguinaldo. Última llamada, buenos días. Buenos
días, Natán. Adelante, mi amigo, adelante, por favor. Un saludo. Fíjese que con los proyectos internacionales que vienen siempre se menciona para el desarrollo del pueblo, en mejoras del pueblo, pero yo solo veo eso, y posteriormente cuando se han ejecutado, han censado, hay documentales donde se vea realmente que el pueblo que necesita ha entrado a ese desarrollo, que entre comillas nos venden el desarrollo del pueblo. Le voy a poner un ejemplo, Natán. Yo paso la carretera que se está ampliando a 4 carriles para el aeropuerto. Vaya, fíjese que ya allí a quienes le han mejorado, a los propietarios de esas propiedades, porque una manzana de terreno que estaba valiendo $3,000, hoy ya la está cotizando a 20,000, la están vendiendo. Entonces, ¿a qué pueblo se refiere que va a mejorar pues con esos proyectos? ¿A dónde está la zona norte, los reportajes que el pueblo salió del subdesarrollo? O sea, siempre nos venden lo mismo. Eso es lo mismo y lo mismo por años. Usted como periodista que tiene años trayectoria, ¿a dónde están los resultados? Eso es lo que queremos ver ya, resultados. Pelear de que el Formilenio se va a perder y si se pierde o se gana, pero los resultados tangibles queremos ver ya, después de casi 40 años que este país no despega y seguimos en lo mismo, que por el pueblo, pero ¿a qué pueblo le están apostando? Pues como le digo, las manzanas de terreno ya en esa carretera de 4 carriles ya están valiendo $20,000. Buenos días. Gracias, doctor. Sí, no, yo totalmente de acuerdo con el ciudadano. Sí. Por lo menos en el caso del Formilenio, yo siempre he tenido esa duda de que por qué siempre esos fondos van primero para lo que quiere la embajada, ¿verdad? Que son siempre grandes obras, caminos, que por supuesto incentivan o van en el rumbo del desarrollo, pero hay algunas cosas prioritarias, por ejemplo los caminos rurales, un montón de situaciones de riesgo, demandas de mitigación que se tienen, alcantarillado sanitario, agua potable, que son proyectos de las comunidades que muchas veces, vean, no vienen bien definidos o no son el grueso de esos recursos. Los recursos siempre van en, como dijo él, vea, esa carretera que no es que no va a tener beneficios, pero que al final es una gran millonada que se está gastando para una carretera de 4 carriles que llevan casi más de 2 años de estarla haciendo y que todavía no la terminan. Son las cosas que muchas veces cuestionan los ciudadanos, ¿vea? O sea, los recursos vienen, pero vienen más orientados para que ciertos sectores se beneficien en términos de la plusvalía de la propiedad, de los proyectos grandes de inversión. Y hay también necesidades inmediatas, como por ejemplo el saneamiento de las comunidades, el agua potable, que es un recurso que requieren las comunidades, que muchas veces esos fondos no los comprometen para eso, porque dentro de las políticas de los organismos multilaterales tiran más a ese tipo de obras como la que el ciudadano ha mencionado. Bueno, doctor, no pinta bien el cierre del año, es la verdad. Siendo claros. Un 2020 duro. Duro, sí. Duro. Y a ver qué depara el 2021. Empezamos con elecciones, ¿verdad? Por lo menos hoy ya no nos vamos a hacer la idea de que va a ser bueno. Creo que en general, doctor, la gente está complacida con la gestión que usted ha desarrollado por 20 años. 20 años ya, ¿verdad? Y va por un periodo más. Así es, Josué. Estamos trabajando para eso. Quiero decirte de que haciendo una evaluación de los alcances del plan de gobierno que hicimos para este periodo, lo vamos a cumplir en un 100%, algo muy importante para nosotros que vamos a dar a conocer a la población, que muy aparte de la pandemia, de la baja de ingresos, nosotros vamos a terminar nuestro periodo edilicio con el cumplimiento del 100% de todas las proyecciones, de todos los proyectos que nos propusimos. Y ahí viene la gran pregunta, ¿verdad? ¿Por qué sin el FODES? Pues porque fíjate de que nosotros en la Alcaldía de San Marcos, en tiempos de vacas gordas, aprovisionamos fondos para los tiempos de vacas flacas. ¿Vean? Y también tuvimos que hacernos de un préstamo de corto plazo para poder solventar todas las necesidades y todos los compromisos que íbamos a cubrir con el FODES y que obviamente pues lo vamos a tener que pagar. Y es así como logramos pues tener la administración solvente, oxigenada,
y cumpliendo todos los compromisos, ¿verdad? Hay 9 proyectos que son parte de la plataforma que ya los vamos a iniciar en este mes y en el mes de enero, porque efectivamente a nosotros nos retrasó el tema de la pandemia, el tema de tener que estar todos resguardados en cuarentena, que no permitió que las obras de infraestructura se desarrollaran. Prácticamente de marzo hasta el mes de junio nosotros no pudimos ejecutar ninguna obra, se nos acumularon los compromisos y hoy estamos pues aceleradamente resolviendo esos compromisos que tenemos con nuestro San Marcos. Bueno, ya desearan tener entonces la organización, la logística, digamos los antecedentes que hicieron ustedes para poder enfrentar esto, porque no lo puede hacer un municipio pequeño, no, claro, pero nuestro foro tampoco lo han podido hacer los grandes. Sí, porque están endeudados. ¿Cómo está San Salvador? Porque están endeudados. Nosotros como San Marcos, una de las grandes ventajas que nos permitió accesar a un crédito de corto plazo es que no teníamos ninguna deuda. Entonces pudimos hacer eso. El presupuesto municipal en San Marcos, el 30% nada más es el FODES. De ahí el 70% pues es nuestra movimiento. Precautorios, doctor, han sido precautorios en su administración. No de balde tiene usted el tiempo que tiene al frente de esa municipalidad. En buena medida eso nos ha permitido olfatear las crisis. Sí, claro. La mejor de la suerte, doctor. Gracias por Josué. Haber acompañado. Josué, muchas gracias y disculpas que el jueves pues te dejé con el vestido de novia. Mejor lo dejo comprometido para otro. Con el mayor de los gustos, Josué, con el mayor de los gustos. Gracias, doctor. Bueno, mañana seguimos avanzando en la semana productiva, ¿verdad? Vamos a tener como invitado, déjenme ver, a ver si lo tengo por acá. Vamos a tener de invitado, bueno, no, todavía no me dicen. ¿Cómo no? Aquí vamos a tener a don Guillermo Wellman, Tribunal Supremo Electoral, magistrado, así que los invito desde ya. Gracias, cuídense, pórtense bien, no bajen la mascarilla, alcohol gel, desinfección de los zapatos para poder mantenernos resguardados. Buenos días para todos.